Morena van avanzados, vaya, más que avanzados, no solamente han renunciado a sus cargos todos o pedido licencia, todas y todos quienes buscan la candidatura presidencial, sino que están ya en recorrido, están en una especie de campaña en la oposición. La oposición amenazan con presentar este próximo lunes 26 de junio el método para elegir a su candidato presidencial. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime Guerrero. Querido Jaime, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches, gracias. Alicia Salgado, Alicia. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches gracias, a todos. muchas gracias a los tres. A ver, de Morena hemos platicado varias veces. Estuvo aquí hace una semana Mario Delgado, el presidente nacional del partido. ¿Qué viene para la oposición? ¿Hay oposición? ¿No hay oposición? Porque un montón de manos levantadas. Yo no sé si podemos tomar en serio a esos 15, 20 o más aspirantes que desean ser candidatos a la presidencia. No sé qué tanto entusiasman. ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? A algunos los tenemos que tomar en serio y a otros no hay manera de tomarlos en serio. Y del otro lado yo distinguiría entre los partidos, la sociedad y yo diría el clima general. El país sí da para tener una elección competida, pero creo que por lo pronto, y estoy hablando apenas finales de junio de los 2023, los dirigentes de los partidos son los que nos están dejando abajo como sociedad. Y no me refiero a partidarios de oposición o partido de Morena, no parecen estar entendiendo de qué se trata esto. Hay, yo diría, una desconexión respecto a expectativas de la sociedad y hay un como afán de mantener ciertos privilegios que tienen que ver con la partidocracia. Parecería que Alito y Marco Cortés fundamentalmente dicen, esta elección no puede ser el pretexto para que nos quiten. Y creo que es precisamente parte de lo que está en discusión. Están aferrados al cargo, a sus cargos, Alicia, por supuesto, a tener control en las candidaturas y en la designación del candidato, candidata a la presidencia. Fíjate que yo creo que vamos a tener una pequeña sorpresa el 26, pero también pienso... ¿Buena o mala? Sorpresa. No sé si es buena o mala, pero algo que poco podríamos esperar es una especie de combinación entre elección y ¿Encuesta? Encuesta. Porque al final de cuentas, como dice Miguel, si tú los cuentas son 7 corcholatas las que trae el PRI y 4 con Xóchitl, la quinta que metió Marco, que esa fue sorprendente. Ella misma se sorprendió. Lista. ¿Les parece? Hacemos la lista. A ver, en el PRI. Alito Moreno, que quiere ser candidato. Alejandro. Claudia Ruiz Massieu. Claudia. Alejandro Murat. Beatriz Paredes. Enrique Lamadrid. Y Delfonso Guajardo, José Ángel Gurría. José. 7. Ahí están los 7 del PRI. Ahora del PAN. Del PAN, a ver. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. No estoy muy segura porque él dijo que dependería. Sí, pero él ha dicho, todos dicen que depende, pero mira, más anotados que nada están, ¿no? A ver, Mauricio Vila. Xóchitl Gálvez ahora, Lili Telles, que lo ha dicho con todas sus letras, Santiago Krill. Y te falta otro Mauricio. No, Mauricio Curi ha dicho que no. Él sí, con todas sus letras ha dicho que no, pero García Cabeza de Vaca, Maru Campos... Bueno, eso dicen ellos. Hombre, pero tú empezaste diciendo a cuáles tomamos en serio, a cuáles no. Sí, ya me queda claro con la cara si somos tan, no. A ver, si estamos tan generosos en las listas, pues vamos por, los que se anotan, por el directorio telefónico, ¿no? No, pero en realidad sí están así como que en el PRD te falta el claros. PRD, ni mencionaste a Jesús Zambrano. Todavía el PRD, aunque ha perdido el registro de medio país y no tiene una sola gubernatura, ahí está el PRD. Bueno, intentará mantenerse en Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera. Y ya. Y luego está Demetrio Sodi, Gustavo de Hoyos. Es que la lista es eterna. Y podrían surgir más, o sea, como independientes está solamente Gustavo de Hoyos. Bueno, Gilberto está buscando Lozano, este hombre de ultraderecha, líder de Frena. De Frena, ¿no? Está risible. Pues, son muchos. Es que, bueno, al final, el tema es cómo los eliges, ¿no? Creo que lo que entendí es que van a hacer una especie de selección por popularidad. Ahí Lili Telles se queda al frente del PAN, seguro. O sea, lo digo sinceramente porque es la más conocida y además la que más figura en las encuestas. Lili y Krill, y ahora si le meten a Xóchitl. Krill y Xóchitl. Ahora, Marco metió a Xóchitl. Ese es diferente porque Xóchitl no levantó la mano.
Ella... Allá la anotaron. La anotaron. Ella había dicho en la Ciudad de México y de pronto la entrevista si te dice, es que yo me sorprendí. Y dices, y tan te sorprendiste que sacaste tu avatar de inteligencia artificial. O sea, fue sorprendente. Está deshojando la margarita. Sí, me dice, es que cuando me di cuenta ya estaba metida en esto y bueno, si se dan las cosas voy. ¿Por qué Xóchitl? Porque la ves del otro lado y la Claudia Sheinbaum sigue teniendo pues el liderazgo de las preferencias y es una mujer. Y enfrentar a dos mujeres de esta naturaleza podría ser muy interesante para el propio partido, pero además Xóchitl curiosamente la identifican con Causa Ciudadana. O sea, es mucho más cercana a los grupos. Y conecta, es buena para exacto, pero a los una grupos biografía ciudadanos. espectacular para ser candidato a ver, pero antes de todo eso y antes de los nombres, hay una cosa que se llama legislación electoral que yo no sé si le está importando a alguien en este país, porque en Morena están en estas asambleas informativas que no son otra cosa que mítines de campaña, están estos recorridos que son actos de campaña y en la oposición van para allá, criticaban a Morena y ahora están a punto de empezar, Jaime, a hacer lo mismo. Sí, y ya escuchábamos, a mí me parece también muy interesante cómo el sistema, por lo menos cupular, difiere un tanto con Luis Miguel, se está resquebrajando. Y ojalá sea de verdad un cambio de paradigma, porque ya escucho a Marco Cortés decir que por lo menos del lado del PAN se va a impulsar a quien tenga una base social. Eso otrora en algún partido político no se consideraba para nombrar particularmente a los candidatos a la presidencia. Y hay que ver solamente los registros de los últimos años. Pero volviendo a tu pregunta, Manuel, me parece que aquí lo interesante es el debate del debate, porque se puso digamos que se reencarpetó una vía de alta velocidad cuando se legisló sobre la campaña, sobre lo que tenían que hacer o no los candidatos. Y luego hubo por ahí manifestaciones previas y los partidos a través de sus legisladores entonces le pusieron un segundo piso para legislar sobre las precampañas. Y ahora, por lo que estamos viendo en Morena y por lo que se ve también en la oposición, habría que pensar en un tercer piso y luego un cuarto, un quinto. La pre de lo pre. Sí. La verdad es que me parece que estamos llegando también a un punto en el que nos debemos preguntar si la camisa de fuerza necesita más broches, más pisos a esta carpeta asfáltica, o simplemente dejamos que los políticos hagan lo que les gusta hacer, que es política. Sí. Yo dejaría ese tema ahí sobre la mesa, pues si no porque están simulando todos. Es correcto, es una virtual precampaña lo que se está viendo en Morena. Y muy probablemente también lo veremos del lado del PRI, PAN y PRD. ¿Qué necesidad hay de ese autoengaño? Aunque también hay que decir que la ley es muy escrupulosa y no habla de lo que estamos viendo ahora. Sí. De designaciones al interior, de cargos al interior de un partido, no habla. No habla de coordinadores. No habla de coordinadores que pueden hacer recorridos y manifestaciones de una naturaleza o de otra. Así. Ahí también hay un hueco. El arte de la simulación, Luis Miguel. Sí. Pero creo que lo dice muy bien Jaime Guerrero en el sentido de la ley como está es tan estricta que se presta para hacer una especie de parodia de ella. El dilema que tenemos como sociedad, que tienen los partidos, es, bueno, hacemos como que ya no hay la ley y para la próxima elección tratamos de que lo que hace una práctica frecuente ya se normalice. Yo distinguiría entre cosas que son absurdas de la ley, como los frenos a la comunicación. Me parece absolutamente retrógrada esto de no puedes hablar de lo que sería tu plan de gobierno, de cómo gobernarías. Digo, no está por ahí. A ver, en la oposición problema. están planteando ahora que decía Alicia un poco el método que van a poner sobre la mesa el lunes. Están hablando de debates, de foros. No me imagino que debatas o hayas un foro si no hablas de propuestas. Pues si no hablas de propuestas o no tienes planteamientos, ¿de qué vas a hablar en un foro o en un debate? Yo diría... ¿De principios de partido? Yo diría, es que todo lo que tiene fiesta. que ver con limitar la libertad de comunicar me parece un error, y todo lo que tiene que ver con vigilar, poner freno, límites a los recursos, me parece que es correcto. Me parece que si yo tuviera que, digamos, dentro de lo que tenemos ahorita, relajar toda la vigilancia sobre, oye, es que habló de así gobernaría, pero el otro lado decir, oye,
¿cómo es ¿De que dónde? La lana. estás haciendo en 70 días actos que valen lo que vale una campaña ¿Cómo es presidencial? que tienes 400, 500, 600 anuncios espectaculares? Eso cuesta. Lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Eso, o sea, si tú lo circunscribes a los 5 millones de pesos que en el caso de Morena se asigna como límite de gasto, aun cuando Adán Augusto ha dicho no voy a utilizar él ya está donó el dinero que le iban a dar, no era suyo, pero ya lo repartió a dos comunidades. Pero pues reparte bolillo, aparentemente. Y también ve sus bardas por todos lados, ¿no? Están encimadas las de Adán, las de Sheinbaum y las de Marcelo. De hecho, se reenciman, se meten en medio, sacan los anuncios y espectaculares en el periférico y en todos los periféricos del país, van de un lado a otro. Simplemente en una semana, yo creo que ya se echaron más de 1 millón de pesos. Digo, esa es la simulación real. Y creo que finalmente la comisión deberá saber más, tú, Jaime, o la comisión de quejas debería ser mucho más efectiva, porque el INE dice, es que nosotros no podemos llegar más que hasta aquí, eso lo tiene que resolver el tribunal, y el tribunal solamente puede resolverlo a petición de parte, o sea, si la oposición lo hace. Hay una denuncia, hay un par de denuncias, pero al final de cuentas, ¿cuándo va a definirlo? ¿Cuando ya estemos en septiembre? Cuando ya se hayan gastado y hecho lo que la ley prohíbe. Lo grave es cuando ya haya virtual candidato a la presidencia y no haya comenzado el proceso electoral. Lo peor del caso es utilizar recursos que no tienen explicación o procedencia en un país donde los recursos de procedencia ilícita permean en muchos rubros de la sociedad. Pues son ese es el tema, ¿no? Son los controles y es una sucesión muy adelantada. No habíamos visto esto, hemos visto muchas cosas en este país, ya pocas nos pueden sorprender, pero que a 1 año y 3 meses estemos ya prácticamente en campaña, eso no lo habíamos visto. Sí, de hecho, por ejemplo, Movimiento Ciudadano hoy le pidió a la Comisión de Quejas que pare el autobús de Morena, ¿no? Con sus aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación, impugnando las medidas límite que la propia comisión, como medidas cautelares o de tutela preventiva, manifestó la semana pasada. Entonces, ahí también habrá que estar pendientes, porque esto también es inédito desde el punto de vista de la autoridad administrativa, como el caso del INE, o jurisdiccional, como el caso del Tribunal Electoral. ¿Qué va a definir el Tribunal Electoral ante esto? Creo que es inédito, pero no hay que perder de vista que los actos de precampaña son sancionados, o actos anticipados de precampaña son sancionados con la pérdida de la posibilidad de registrarse. Así que ahí puede haber una consecuencia a una decisión que tomen las autoridades que sería absolutamente inédita. Pero los partidos no se pueden llamar a sorpresa de que eventualmente pudieran sancionarles a un candidato ante lo que está pasando. Es que ya estamos en el absurdo hasta en el uso de las palabras. Decía el canciller Marcelo Ebrard, ex canciller Marcelo Ebrard, no se pueden hacer propuestas, pero ya leí la legislación y no está prohibido soñar. Entonces, hablemos de lo que soñamos para este país. Y estamos en esas, estamos reescribiendo la legislación electoral en tiempo real. Estamos yendo al diccionario para evadir la ley. Tengo la impresión, y quiero retomar esto que dice ahorita Jaime, si uno ve la ley, el problema es si viéramos la parte de sanciones, no hay gradualidad. Es decir, es prácticamente tarjeta roja automática. A todos. No es, oye, o sea, si te moviste antes de la foto, descalificado. Es parte del problema que tenemos. Entonces, yo diría, los partidos, dice Jaime, no se pueden llamar engaño, pero al mismo tiempo estamos todos en un problema. Imaginemos que uno de los candidatos populares, de cualquiera de, yo diría, le ponemos nombres, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Xóchitl Gálvez, Lili Téllez, que dijeras, por actos anticipados de campaña te inhabilito como candidato. Generaría un problema enorme. Al presidente le preocupa la unidad del partido, pero estaríamos hablando de algo que no hemos visto y que puede generar mucha bronca. En mi opinión hay dos cosas ahí encerradas. El primer lugar es que ellos insisten en que la selección interna
no necesariamente es un acto de campaña. Por eso hacen estas combinaciones con encuestas, porque tú no estás convocando al voto. Y una campaña se define a partir de la convocatoria del voto y la organización del voto. La segunda es porque estás realizando una encuesta. Pero te digo que vamos a ver el método híbrido, ¿no? Finalmente tienes una selección donde de los candidatos que te pongan de un lado, que tienen que hacer su propia encuesta de cada uno de los 2 partidos o 3 partidos y llevarla hacia la convergencia para que se pueda hacer una elección. Es una elección indirecta, no tanto directa. Consecuencia, finalmente dices, tienes razón, Jaime, porque la ley no lo prohíbe expresamente. La ley lo único que dice es que las campañas empiezan el 4 de septiembre y que las precampañas empiezan en noviembre, y te dice cómo organizar el proceso, pero no te dice cómo los partidos pueden elegir a los candidatos antes de llegar al proceso. En consecuencia... Pero no estamos haciendo bolas, estos son actos de campaña. Sí. Son actos de campaña, pero tú no tienes un candidato definido. Un acto definido. O sea, son actos de campaña, huelen actos de campaña, pero saben actos de ¿Se campaña. acuerdan cuando Clinton México dijo lo que que no había está- fumado marihuana pero no inhaló? Más o menos. Sí, Así pero en que México ya nos lo que vamos. no está permitido... Gracias, Alicia. Gracias, Jaime. Luis Gracias, Miguel. Albert. Hasta Gracias, mañana. Albert. Hasta la dieta.